Bienvenidos. Aquí es donde cogemos historias que parecen complejas y las hacemos sencillas y visuales. ¿Listos? Empezamos. Hay dos torres que dominan el perfil de Sevilla. Una mira al cielo, la otra vigila el río. Pero, ¿qué secretos se esconden? Hoy vamos a desvelar las historias de la Giralda y la Torre del Oro, los dos grandes íconos de la ciudad. Empecemos por la Giralda. Su historia es mucho más que la de un simple campanario. Es una crónica de fe, de conquista y de una mezcla de culturas que te deja con la boca abierta. Todo arranca en 1184. Imaginaos, no era un campanario, sino el alminar de la gran mezquita almohade. Pero su historia es la de la propia Sevilla, una de cambios constantes. Fijaos, en 1248, con la Reconquista, se consagra como catedral cristiana. Luego, un terremoto en 1356 se lleva por delante su remote original. Y no es hasta 1568 cuando se le añade el campanario renacentista que conocemos hoy. Una auténtica metamorfosis. Y en lo más alto que vemos, pues ahí está el Giraldillo, una estatua de bronce de 3,5 metros, nada menos. Pero ojo, no es un simple adorno, es todo un símbolo. Representa la victoria de la fe cristiana. Y además funciona como una veleta gigante que, al girar con el viento, le dio el nombre a la torre. De ahí viene lo de Giralda. Pero a ver, ¿cómo se sube hasta allí arriba? Pues aquí viene una de las cosas más curiosas. Olvidaos de las escaleras. En su lugar nos encontramos con 35 rampas, 35 rampas anchas. Y esto no es casualidad, el diseño era súper práctico. Estaba pensado para que el almohadano, el encargado de llamar a la oración, pudiera subir a caballo. Una pasada, ¿verdad? Una solución de ingeniería de la época que mira por donde hoy agradecen todos los que la visitan. Bueno, dejamos por un momento las alturas y nos vamos directos a la orilla del río, porque allí nos espera otra protagonista con una historia completamente distinta. Una historia que huele a defensa, a comercio y sobre todo a muchísima resistencia. Es que la Torre del Oro no era un simple torreón de vigilancia, para nada. Era lo que se conoce como una torre albarrana. O sea, una pieza fundamental del sistema de defensa almohade construida allá por 1220. Estaba unida a las murallas por un arco y funcionaba como una especie de guardián avanzado. Su misión, proteger el puerto y la entrada a la ciudad, un punto estratégico total. Si te fijas en su estructura, es como leer la historia en vertical. El primer cuerpo, el de abajo con sus 12 lados, es la base almohade del siglo XIII. Luego, en el siglo XIV, el rey Pedro I le añade un segundo cuerpo, también dodecagonal. Y ya el remate, esa parte cilíndrica de arriba, se añadió mucho después, en 1760, para reparar los daños del famoso terremoto de Lisboa. Es increíble. 3 siglos, 3 gobernantes, todo en una misma torre. Claro, con ese nombre, Torre del Oro, la imaginación vuela. ¿Era un almacén para el oro que llegaba de América? ¿Estaba cubierta de azulejos de oro? Pues mira, la realidad es mucho más poética y menos ostentosa. Una restauración en 2005 confirmó el secreto. Su brillo dorado venía de una mezcla especial de mortero de cal y paja prensada, que al reflejarse en el río creaba ese efecto espectacular. Claro, con más de 8 siglos a sus espaldas, es normal que estas torres estén cargadas de leyendas, de secretos y que hayan tenido usos que hoy nos parecerían de lo más sorprendentes. La Torre del Oro, por ejemplo, ha sido de todo. Imagina, fortaleza, capilla, hasta una prisión para nobles y un almacén de pólvora. Ha ido cambiando de piel según lo que necesitaba la ciudad. Esa capacidad de adaptación es lo que la ha mantenido viva, hasta convertirse en el museo naval que podemos visitar hoy. Y, cómo no, también hay espacio para el cotilleo histórico. Las leyendas cuentan que el rey Pedro I, que tenía fama de cruel para unos y justiciero para otros, usaba la torre como nidito de amor para sus citas secretas. Esto le añade un puntito de intriga a su currículum militar, ¿no? Pero la Giralda tampoco se queda corta en cuanto a secretos, ¿eh? Resulta que en sus cimientos hay enterrada una ciudad todavía más antigua. Se han encontrado lápidas romanas que se reutilizaron para construirla. Era una práctica muy común, pero es alucinante pensar que las civilizaciones se construyen literalmente sobre los restos de las anteriores. Pero si hay algo realmente impresionante en la historia de estas dos torres, es su capacidad de supervivencia. Han aguantado de todo: terremotos, proyectos de demolición, el paso de los siglos. Y es que parece mentira, pero en 1868 la Torre del Oro estuvo a un pelo de desaparecer. Iban a demolerla. ¿Y quién la salvó? Pues los propios sevillanos. Se plantaron, protestaron y consiguieron pararlo. Esto demuestra la conexión tan fuerte que existe entre la ciudad y sus símbolos. Si vemos fotos de finales del siglo XIX, nos encontramos con una torre que acusa el paso del tiempo. La fachada está desgastada, el entorno bastante abandonado, nada que ver con la imagen impecable que tenemos de ella hoy en día.
Para salvarla hizo falta una restauración a lo grande a finales de ese siglo. Fue un trabajo enorme que le devolvió su esplendor y aseguró que este ícono de la ciudad siguiera en pie para las futuras generaciones. Y esta historia de conservación continúa. Hace poco, la Giralda pasó por una restauración que duró 7 años. Y atención, porque gracias a eso han salido a la luz dibujos originales de los constructores almohades. Es increíble cómo, en pleno siglo XXI, seguimos descubriendo secretos de hace 800 años. Y claro, una obra de esta magnitud tiene un coste. ¿De cuánto hablamos? Pues agarraos, 3 millones de euros. Pero lo más alucinante es de dónde salió el dinero. Se financió al 100% con la venta de las entradas para visitar la catedral, o sea que cada persona que va a verla está contribuyendo directamente a que se conserve. Es un círculo perfecto. Entonces, después de todo este viaje, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué nos enseñan estas dos torres? Hay una cita en 1944 del director del Museo Naval que lo clava. Dice que la Torre del Oro dejó de ser una cáscara vacía y abandonada. Es que esa es la clave. Estamos hablando de reliquias muertas. Las 24 campanas de la Giralda, cada una con su nombre, siguen sonando. El museo dentro de la Torre del Oro le da vida cada día. Son monumentos vivos que respiran y siguen contando la historia de Sevilla.